¿Qué es lo que hay en el trasfondo de esta huelga, o mejor dicho, paro patronal? Bueno, en el trasfondo de este paro hay, además de una extraordinaria subida del gasóleo, el comienzo de un exceso de oferta de transporte en la carretera. En los últimos años han entrado centenares, miles de transportistas en los sectores de la construcción y en otros sectores con nuevos camiones. Las ventas de camiones han estado en récord durante años seguidos. Y ahora, como dice Plataforma y como ya va diciendo todo el mundo, sobran camiones. Lo que pasa es que no sabemos cuántos, porque nadie se ha puesto a contarlos, pero sobran camiones. Son los 30.000 camiones que dice Plataforma, como el 10 o el 15 o el 20% de los camiones pesados que hay en España, o sobran 5.000 camiones. Bien. En cualquier caso, creo que el consenso es que sobran camiones y hay un problema estructural. Esos camiones hacen que las personas estén desesperadas, que las personas que están en los piquetes lo estén pasando mal y que esto se esté enconando con acciones de violencia, que además recordemos que en algunos casos protagonizan personas que son ex choferes, ex conductores y algunos autónomos con sus camiones parados. Es decir, no podemos desdeñar ese componente de angustia social sobre el tema. Pero es que además lo dicen asociaciones provinciales y lo dice mucha gente. Vamos a ser prudentes con las cifras. El Ministerio no reconoce el problema. Nos consta que en el Comité Nacional se le ha pedido al Ministerio que viese este problema. El Ministerio dice, o ha dicho hasta ahora, que era un problema de mercado y que las fuerzas de mercado deben de actuar. Pero que no iba a extender más las ayudas para la salida de la profesión. De hecho, ya ha cedido un poco y ayer miércoles las ha extendido a los mayores de 58 años y los mayores de 65, ampliando el abanico. Pero ha pasado de 35 a 40 y después a 60 millones de euros para dotar ese fondo para la salida de la profesión. 60 millones de euros son muchos, les parece a ustedes, pero si lo dividimos por 35.000 euros por camión, que no es mucho, 6 millones casi de las antiguas pesetas, nos salen que con eso solo retiramos a 1.700 transportistas. Poco pueden hacer en estos casos el dar más manga ancha con las enfermedades profesionales. Esto no es el sector de la minería o del naval en reconversión y se los puede mandar a la seguridad social. Estamos hablando de empresarios pequeños que no tienen paro, que solo estaban pagando el recibo de autónomos. Es un problema. Bueno, 1.700. Si fuesen 8.000 los transportistas que tuviesen que salir del sector, tendríamos que, con esa misma cuenta, necesitaría el gobierno 300 millones de euros. Y no tendrían paro, y con los 35.000 euros casi tendrían para pagar sus deudas con los concesionarios o las financieras y nada más. Necesitarían paro, 2 años de paro a 12.000 euros por cabeza significarían otros 100 millones de euros. Estamos ya hablando de cifras de 400, 500 millones de euros. Recordemos que el cheque de 400 euros para todos los españoles que pagan renta le va a costar al gobierno 1.200 millones de euros, ha dicho. Y ya Solbes, el gobierno, ha dicho que no tiene más dinero para estas medidas. Y además habría otros muchos colectivos, pero el problema del transporte está ahí. Tenemos un problema de un número de empresarios que quieren salir del sector sin que les embarguen la casa. Tampoco se puede dictar una ley que permita que impaguen a las financieras y a los concesionarios. Tendríamos otra debacle en el sector concesionario. Por lo tanto, hay que ser imaginativo y buscar una solución. Solución en la que no está Fenadismer, que encendió esta hoguera para apuntarse un tanto, ya que es la asociación preferida y además todos sus miembros o los presidentes y secretario general son miembros activos del PSOE y uno de ellos el alcalde de Cartaya, ¿no? Están ahora en una situación difícil y les tienen que ayudar los demás a salir de este tema porque no tenían plan B. Pero es que tampoco el resto de asociaciones piensa en este problema. Y este es uno de los problemas reales del tema, que además, si se cierra en falso este paro, vamos a tener una situación enquistada de desplazados y marginalizados sociales dentro del mismo sector del transporte.
Ahora no vale echar la vista atrás y mirar y pensar que el sector se tenía que haber concentrado, refortalecido, eso nos podrá ocupar otros vídeos. Ahora lo que tenemos que enfocarnos es que hay un problema social real de gente que tiene hijos, que tiene familia y que el sector del transporte ya no les da su sustento. No nos podíamos imaginar que el problema del deterioro del paro iba a significarse tan pronto y tan rápido en un sector que hasta ahora era tan pujante como el sector del transporte por carretera, pero necesita un ajuste. Igual no es muy grande, pero como hay muchas empresas, pues seguramente habrá que retirar más de esos 1.700 transportistas que el Ministerio prevé, que además tendrán un efecto muy importante sobre el mercado, al poder el resto cobrar eso que están pidiendo, que son unas tarifas mejores, unos precios mejores, sin necesidad de hacerlas obligatorias como se niega el gobierno. Por lo tanto, esperemos que seguramente habrá noticias sobre el tema y el Ministerio tendrá y el gobierno algunas ideas muy positivas sobre el tema de los autónomos. Muchísimas gracias.